Bueno, hola a todos, muy buenos días. Ya veo varias personas aquí conectadas en nuestro webinar. Muchas gracias a las personas que ya ingresaron por su puntualidad. Bueno, bienvenidos a todos nuestros asistentes. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio que esperamos sea de mucho enriquecimiento para ustedes, para sus empresas, para sus negocios. También recordarles que aquí en el botoncito de preguntas y respuestas pueden ir dejándonos sus dudas y al final de la conversación de nuestros speakers, ellos nos van a ayudar a responderlas. Entonces, completamente invitados también para que nos dejen sus preguntas en el cajón de preguntas y respuestas. Bueno, sin más, vamos a iniciar con nuestro webinar, Ciberseguridad 2025, tendencias que definen el futuro. Vamos a iniciar con Andrés de Digisoc. Andrés Galindo es nuestro Chief Business Development Officer para Digisoc. Andrés, te escuchamos. Hola, buenos días a todos. Muy contento de acompañarlos. Hace un buen tiempo no estaba acompañándolos en este tipo, digamos, de webinars. Y bueno, arranca un 2025 que está bastante movido, especialmente por los temas políticos. Creo que ustedes han visto todo lo que está pasando y quiero compartirles un poco cómo está, digamos, como la sensación sobre el tema de tendencias globales, evidentemente pues sobre el mundo de ciberseguridad y también al final de la misma un poco sobre algunos aspectos económicos que siempre es bueno estar viendo qué está pasando con los presupuestos de ciberseguridad, además pues de las tendencias tecnológicas. Creo que estamos entrando a uno de los momentos de las eras más interesantes de la humanidad, precisamente por todo el enfoque de la inteligencia artificial. Este año todos sabemos, o los que hemos estado siguiendo el tema de inteligencia artificial, que este año va a haber un salto bastante relevante en donde por primera vez se estaría superando el IQ pues, de cualquier humano a través de la inteligencia artificial. Supuestamente en las próximas versiones eso debería estar pasando, e incluso pues con lo que pasó con DeepSeek ahí en China, hay un movimiento pues bastante de fondo sobre el tema de inteligencia artificial y aquí evidentemente pues le vamos a hacer un zoom. Hay un tema en particular que me encanta, que es la encriptación cuántica y creo que esto que de pronto antes se veía como muy lejos, empiezan a ver ya protocolos que actualizan NIST, que nos obliga a pensar que toca empezar a hacer algo sobre buscar soluciones tipo quantum safe. Entonces, pues es bien interesante entender cuál es esa problemática, más seguramente muchas de las cosas que conocemos como cloud, ransomware, y demás que vamos a estar viendo hoy. Entonces voy a compartir mi pantalla como tal y pues bueno, les doy la bienvenida. Mi nombre es Andrés Galindo, soy el director de negocios y alianzas de DigiSoc y pues estoy aquí muy contento de poder acompañarlos el día de hoy. Hace más de 10 15 años, más o menos, empecé yo a utilizar pues una slide que se ha vuelto común en el mundo de ciberseguridad, que, que es cómo está, cuáles son los principales riesgos del mundo y cómo está ciberseguridad en esos riesgos. Otra vez hemos, digamos, visto que ciberseguridad tiene un papel relevante en el mundo porque hace parte del top 10 de riesgos más importantes como tal. Y si miramos pues la perspectiva de mediano a largo plazo, casi que 3 de los 10 estamos hablando de temas que tienen que ver con la ciberseguridad. Cuando tú eres 3 de los 10 riesgos del mundo, significa que estamos en una industria que realmente vale la pena y que realmente probablemente es muy emocionante poder ser parte de esto y por eso hay tantas oportunidades, tanto profesionales como de conocimiento de cada persona sobre su liderazgo que puede desarrollar en ciberseguridad. Entonces, sin más preámbulo, las tendencias que encontramos para ciberseguridad en el 2025 tienen que ver con inteligencia artificial en ciberseguridad. Evidentemente, se está llevando, digamos, un gran protagonismo. El tema de lo que está pasando con el ransomware, el tema de Internet de las Cosas, su evolución y el tema de escala, cada vez mucho más real lo que ha venido pasando. El tema, evidentemente, de Zero Trust, ciberseguridad en la cadena de suministros que sigue siendo algo relevante,
la computación cuántica, y pues a partir de ahí hay otros temas como digital twins, ciberseguridad en el metaverso, la ciberseguridad adaptativa y resiliente y la regulación y normativa. Principalmente me voy a centrar en los primeros seis, donde de pronto está el grueso de los temas más interesantes y obviamente luego vamos a poder estar escuchando a nuestro querido Lucas y también un pequeño mensaje que nos trae sobre tendencias y también sobre problemáticas de mucho valor para todos. Entonces, cuando uno piensa en inteligencia artificial, digamos como que lo primero que ya es tal vez una realidad, es que el 94% de los profesionales de ciberseguridad consideran que la IA es fundamental para detectar amenazas con mayor rapidez. Y evidentemente esto está un poco simplificado en esta slide, porque cuando uno quiere hacer o ataque o defensa, se puede utilizar de muy buena manera la inteligencia artificial. Un phishing más personalizado, una fuerza bruta mejorada, un malware más inteligente, un ataque de negación de servicio más inteligente, mayores capacidades de explotación de vulnerabilidades, mucho más fraude, mucha más desinformación, evasión de sistemas o ingeniería social. Y es que por esto el mercado de la IA en ciberseguridad se estima que va a estar creciendo un 23% y ya va a estar llegando a los 22.000 millones de dólares, que es bastante interesante por, entre comillas, el poco tiempo que tiene de madurez la tecnología enfocada hacia ciberseguridad de este tema. Y esto es lo que va a estar pasando, ¿no? Yo creo que este es el tema mucho más interesante y es, vamos a combatir inteligencia artificial contra ataques de inteligencia artificial y cada vez vamos a estar viendo cómo desde el tema de detección anómala, que debería ser lo mínimo que, por ejemplo, nosotros en un centro de operaciones de ciberseguridad, pues ya hacemos, a pasar cosas mucho más avanzadas que seguramente vamos a estar viendo, digamos, como tal. Entonces, viendo cómo en phishing se va a estar haciendo más deepfake con los temas de reconocimiento y también los copilots de chatbot intentando hacer el auto-triage, que por ejemplo, de hecho es uno de nuestros proyectos de este año también, digamos, en Digi, y cómo mejorar los temas de investigación, cómo empezar a tener los agentes de IA mucho más unificados y evidentemente pues que la defensa esté a la altura de los ataques de día cero, que es parte de lo que está empezando a pasar diseñado con inteligencia artificial y probablemente pues como ataques mucho más avanzados que se vienen a través de la IA. Algo que es interesante es, bueno, pero ¿cómo nos estamos preparando precisamente para este tema de inteligencia artificial y machine learning y que seguramente para ustedes puede llegar a ser de valor, pues tenerlo en cuenta? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que se están haciendo inversiones ya en este tema. Arrancamos desde temas como para entender todavía cuál es la data que sí tenemos. Luego, cómo podemos hacer que esa data la podamos mover de mejor manera, cómo organizarla mejor y a partir de ahí, cómo empezar, digamos, a tener un monitoreo mucho más avanzado sobre precisamente si ya sé dónde es, cuál es la data, cuáles son las puertas para acceder a esa data y evidentemente tener un gobierno inteligente de identidades. Todos sabemos que este tema de identidades es, es bien complejo porque tal vez muchos hacer estos procesos de migración de identidades no ha sido tan fácil y pues hay todo un trabajo por hacer allí, ¿cierto? Entonces, entendiendo eso, también pues las complejidades sobre tener las personas que entiendan qué es inteligencia artificial y que puedan desarrollar seguramente alguno que otro proyecto y empezamos a ver perspectiva. Determinemos, o sea, los presupuestos que en este año se están esperando tener, es por lo menos cuáles aplicaciones de IA vamos a tener para nuestra compañía. Y como les decía, un poco se están empezando a utilizar los recursos para determinar cuáles son los proyectos que están, digamos, utilizando IA. Digamos, esto no significa que pues si hay tecnologías de ciberseguridad que se están comprando que tienen ya características de IA, eso no esté pasando, eso está pasando en todos los tipos de productos de ciberseguridad. Casi que cada fabricante ya tiene IA implementado en algo. Esto no es lo que se está priorizando acá.
sino se está priorizando es específicamente con IA cómo creo algo que pueda estar de pronto mejorando o potencializando la defensa pues del esquema de ciberseguridad. Y finalmente, digamos sobre data security, es el lugar donde más se está alocando presupuesto este año para empezar a prevenir ataques, identificar pues actividad sospechosa, que es prácticamente, en resumen, los temas de detección, los temas que seguramente están en los SOC, o los temas de centrales de inteligencia, o los temas de detección en general, como lo clásico, pues de NDR, digamos, los temas de, digamos, de los endpoint, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo de lo que estamos viendo con inteligencia artificial que está pasando. Nosotros mismos en Digisoc, pues nuestra prioridad número uno de desarrollo de proyectos, precisamente en nuestro roadmap, es intentar implementar al máximo el tema de IA en el SOC y con la minería de datos pues, que nosotros estamos teniendo y estamos viendo si podemos llegar, digamos, a tener estos agentes autónomos, ahorita que salió pues hace una semana con ChatGPT, digamos, como esta capacidad, digamos, revisando un poco hasta dónde, digamos, que puede llegar este tema. Eh, el tema de ransomware sigue siendo pues un tema importante. El 39% de las empresas con estrategias de ciberresiliencia robustas reanudan operaciones críticas en menos de 24 horas tras un ataque. Y ustedes saben el costo de lo que implica un día de no operación para ciertas organizaciones. Algunos ya lo han vivido en la vida real y saben que si esto llega a durar una semana, digamos que el caos y las problemáticas serias que existen, en especial con los clientes y los temas de reputación, pues digamos empiezan a tomar dimensiones pues bastante complejas. Hemos visto cómo ha evolucionado pues digamos la vida de ransomware. Estamos entendiendo que ya empezamos a ver el tema como ransomware ops y los initial access brokers o estos ransomware as a service y un poquito pues digamos todo lo que empieza a existir, incluso pues ya se encuentra o presente el tema de la doble o la triple extorsión, ¿cierto? Que si no haces esto, entonces puedo divulgar la información, o si no haces esto, te divulgo la información y te hago un ataque de negación de servicio. Entonces, digamos que esto está pasando. Evidentemente, este año que vamos a ver, otra vez el tema de inteligencia artificial más concentrado a cómo potencializa los ataques de ransomware. Yo percibo que probablemente vamos a ver ataques mucho más sofisticados que lo que hemos visto antes de la historia, y a medida que sigamos avanzando con IA, probablemente vamos a lograr ver brechas muchísimo más grandes, porque ya se nos escapa un poco y el límite va a ser la imaginación del humano de lo que se va a poder hacer con estos agentes autónomos y demás. Eh, Algo que es importante en este desarrollo, ya esta pantallita, para de pronto que no nos afecte la gráfica, es que digamos que seguimos avanzando hacia masificación de estos ataques. Entonces, para 2031 se estima un ataque cada 2 segundos. El costo promedio por ataque sigue siendo pues, muy relevante, 1,85 millones de dólares. La recuperación casi de 2,73 millones de dólares por incidente pues, relevante. Obviamente, pues este es un promedio, pueden haber, digamos, eventos muchísimo más graves, como lo que pues, vivimos durante el año pasado. Y evidentemente vemos que en el método de ataques pues seguimos viendo temas con phishing, temas con vulnerabilidades y también pues digamos de software. Vamos a ver pues la evolución hacia allá, como lo hemos venido digamos que tocando en casi que cada comentario. Y evidentemente pues esperamos que pueda haber tiempos de inactividad, digamos, hasta de 24 días antes de que el ataque se dé. Obviamente, en el pasado, pues uno ha visto, digamos, que este tema de infiltrarse 6 meses, incluso antes de, para ir muy a la fija sobre el ataque. Y evidentemente, pues sectores como el salud, el público, financiero y energía, pues siguen siendo como bien relevantes sobre este tema. En el tema de Internet de las Cosas, nosotros encontramos pues varios temas como bien interesantes.
El nivel de dispositivos conectados en el mundo, pues es impresionante, 29.000 millones de dispositivos de IoT conectados. Ayer, por ejemplo, con el presidente de que estábamos viendo cómo uno, por ejemplo, puede prender su carro para que si lo tiene uno inactivo, pues no pierda como esa buena práctica de por lo menos prenderse para no afectar el sistema eléctrico y también el motor. Pero pues eso al final se hace con IoT, ¿cierto? Entonces, estamos viendo, pues digamos que hoy está en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos. Y eso siguen siendo pues muchas puertas nuevas que tienen que ser controladas. Evidentemente, eso no solo está pasando en IoT, sino también eso afecta a los temas de SCADA o los temas de OT, porque al final de cuentas, si te conectas más, pues te expones más. Si te expones más, hay más ataques. Y por eso es muy interesante el dato que nos da Palo Alto con el tema de que más del 33% de los ataques cibernéticos en 2024 estuvieron dirigidos hacia dispositivos IoT o, digamos, sistemas OT, porque se vuelven un tema supremamente atractivo para los, digamos, maleantes al ser, digamos que infraestructura no tradicional soportada, digamos que por los sistemas de defensa como tal, aunque eso ha venido cambiando pues mucho en el día a día. Los costos de ciberataques en infraestructura crítica, específicamente SCADA, pues han crecido 40% en los últimos 3 años y pues digamos es mucho, es casi 10 veces más costoso que un incidente normal porque es mucho más crítico si se da un ataque exitoso en un sector crítico, ¿cierto? Se prevé por eso un crecimiento de inversiones en ciberseguridad IoT o SCADA alrededor de 50.000 millones de dólares y eso es un crecimiento compuesto del 22%. Esto es brutal, porque digamos que eso dice que si la base está creciendo al 22, puede ser que hayan entidades que están invirtiendo o creciendo en el presupuesto para SCADA o de IoT de alrededor del 100% por año, ¿sí? Y eso es bastante diciente, seguramente, si uno, pues, digamos, como es muy misional o pues está viviendo ese tema de manera muy grande. Incluso es tan interesante que nosotros en Digi, en este momento, estamos empezando a desarrollar un portafolio exclusivo hacia los temas de SCADA, digamos que viene de muchas mejores prácticas con un ecosistema de aliados pues bien interesantes que precisamente pueden ser de valor. Luego viene confianza cero y ciberseguridad a la cadena de suministro. Yo creo que algo que es interesante es que ya está empezando a pasar el tema de Zero Trust, donde 76% de las organizaciones planean adoptar estrategias de Zero Trust para este año. Y hay que entender que esto se hace porque uno dice, pues esto complejiza pues nuestra infraestructura, toca cambiar todo, pero es todo lo contrario. Si bien no es el proyecto más limpio, que sí, ahí se tiene la razón. Lo que sí podemos decir es que hacia futuro va a ser muy interesante, porque no solo te adapta a una infraestructura mucho más moderna, con mucho más cloud, con muchas más posibilidades de llegada de usuarios, dispositivos activos desde cualquier lugar, con más seguridad, sino además que los que implementan Zero Trust reducen los costos de violaciones de datos en promedio en 43%. Entonces, este es uno de los deberes ser y que evidentemente lo que sí puede pasar es que la organización piense cuándo hacerlo, ¿sí? ¿Cuándo me muevo? Cuando de pronto esté empezando a tener desgaste de mi infraestructura core del negocio o hay un cambio grande del tema de red o este es un proyecto de innovación que de pronto lo puedo presentar para el próximo año, pero sí o sí esto es algo que va a tener que estar pasando y modernizándose. Hace unos años veíamos que era tal vez una idea, pero hoy pues ya vemos cada vez más proyectos donde hay unificación de infraestructura y precisamente pues para ganar velocidad y adaptarse a lo que los negocios requieren, que son cambios constantes pero seguros. Por el otro lado, ciberseguridad de la cadena de suministro, digamos que todos sabemos que desde el 2020 y precisamente con SolarWinds, que es uno de estos grandes efectos, pues esto ha crecido un montón, 630% ataques han crecido en la cadena de suministro. Muchas veces podemos hacer nosotros la tarea, pero si no controlamos a nuestros proveedores o a nuestros aliados estratégicos o digamos que a los que se conectan a nuestra red, pues evidentemente ahí estamos exponiendo uno
de los huecos más relevantes pues en ciberseguridad que hoy tenemos y por eso tenemos que sí o sí estar pues muy pendientes, digamos, de este tema. Y finalmente quiero cerrar esta primera parte de tecnología y les cuento unas cosas muy rápidas sobre presupuestos con el tema de computación cuántica. ¿Por qué me parece tan interesante el tema de computación cuántica? Porque creemos que está a 5 años o más, o a 10 años. Y claro, uno escucha a los que de pronto nos hemos metido de manera experta a entender exactamente los equipos cuánticos, cuánto van a estar desplegados de una manera masiva y evidentemente hoy los computadores que incluso llamamos cuánticos, el de IBM en Estados Unidos, incluso acá en Colombia, pues trajeron el primer computador cuántico, no son computadores realmente completamente cuánticos, simplemente son, digamos, las simulaciones más cercanas a esto, pero eso no significa que en el transcurso de los años, digamos que sí hay que hacer una adaptación muy, pero muy grande hacia el tema de la ciberseguridad. ¿Por qué? Por el riesgo. Básicamente, estamos hablando que si se hiciera un ataque cuántico hoy al sector financiero, por ejemplo, de Estados Unidos, podría tener un costo de 2 trillones de dólares. Básicamente, eso es que mucho está expuesto y mucho no se puede controlar. ¿Y qué decir de lo que implicaría esto para los secretos comerciales o de propiedad intelectual o, por ejemplo, los temas de salud, que, por ejemplo, en Estados Unidos o en el mundo sí es tan importante? ¿No? Entonces, pensemos cómo estamos en los sectores contra el riesgo de, digamos, de los ataques cuánticos. Y aquí podemos ver que tanto, digamos, prácticamente muchos de los diferentes sectores tienen problemáticas, ¿no? Entonces, estamos hablando de los temas de telecomunicaciones, servicios bancarios, servicios de públicos, industrias avanzadas, temas de minería, seguros, ciencia. Aquí pues todos, ya sea un poquito más corto o ya sea un poquito más largo, pero todos digamos que empiezan a tener un posible riesgo bien interesante y tan es así que un poco lo que se estima es que si una computadora cuántica realmente es potente se tuviera, se podrían descifrar las claves de, por ejemplo, pues tokens tales como los de RSA 2048 en cuestión de minutos. Esto hoy es una tarea que supuestamente llevaría miles de años a las computadoras, digamos, clásicas. Y ahí está el chip del tema. Entonces, NIST, por ejemplo, ya generó, digamos, 4 protocolos específicos de llaves de encriptación para hacer un llamado hacia lo que es el quantum safe. Y creo que las empresas maduras, por ejemplo, en Latinoamérica, van a empezar a buscar, a escuchar, a entender mejor esta problemática y observo que probablemente a partir del próximo año van a haber implementaciones de productos y servicios sobre este tema. En Estados Unidos ya hay varios jugadores, se están creando incluso en Latinoamérica algunos jugadores en este momento que también quieren estar trabajando sobre este tema y me parece pues de mucho interés que sigamos qué está pasando con el tema de computación cuántica. Entonces, como les decía, cierro el aspecto tecnológico para ir muy resumidamente sobre algunos temas de presupuesto que de pronto nos pueden interesar. Me quiero concentrar sobre la mitad de la gráfica hacia la derecha, que es donde hay cambios de ciberseguridad más importantes y más grandes como tal. Y allí pues les quiero decir que el tema de cloud, ¿cierto? El tema de New Security Technology Run On-Premises como tal, o los upgrades sobre este ambiente, o el tema de Security Awareness, o el tema de los SOC, o el tema, digamos, principalmente esos primeros 5 están creciendo alrededor de más del 30%, entre el 30 y el 50% principalmente. Entonces, son cambios muy relevantes, muy necesarios y que tenemos que seguir buscando un poco ese tema de mejores continuas. Evidentemente, con los ISOs, según Forrester, habla que también se va a estar invirtiendo fuertemente hacia el tema de exposure management y cyber risk quantification, el tema de post-quantum security and crypto agility, los temas de security data lakes
y el tema pues de Machine Learning e inteligencia artificial como algunos de los temas pues de más interés. Cuando uno ve, digamos, según un poco Gartner, cómo está la intención de crecimiento presupuestal para los próximos 4 años, pues vemos cosas muy interesantes. Vemos, por ejemplo, los que, por ejemplo, se duplican, que me parece como un buen termómetro, pues vemos Cloud Security otra vez creciendo a más del 25% en un compendio promedio, eso es pues bastante grande. El tema, por ejemplo, de los SOC, estamos hablando de prácticamente se duplica como tal. También pues el tema de protección de infraestructura se va a duplicar y hay cosas muy interesantes en general con los temas de identidades, por ejemplo, y otros, pues digamos, como tipos de seguridad. Entonces, este era un poco lo que yo les quería compartir, lo que yo les quería contar. Y bueno, vuelvo a ti aquí, Aleja, y gracias por la atención. Claro que sí, Andrés, muchísimas gracias por tu intervención. De nuevo, pues recordarle a nuestros asistentes que aquí en la parte de preguntas y respuestas nos pueden ir dejando sus dudas y pues nuestros speakers las van a contestar hacia el final de esta conversación. Siguiendo con nuestra conversación de tendencias en ciberseguridad 2025, le quiero dar la palabra a nuestro siguiente speaker. Él es el CTO de Onum, el señor Lucas Varela, quien cuenta con más de 10 años de experiencia como líder en ciberseguridad y análisis de datos. Muchas gracias, Lucas, por este espacio. Te escuchamos. Muy buenas. ¿Se ve bien mi pantalla? Vemos tu pantalla correctamente. Así es. Perfecto. Pues a ver, pues sí, la verdad es que antes de dedicarme a emprender, pues vivía en lo que hacen la mayoría de ustedes, ¿no? El dedicarse a luchar día a día contra el cibercrimen desde un ámbito de proteger a mi empresa de atacantes externos, así como de proteger a clientes desde un punto de vista del fraude. Entonces, pues ahí un poco, pues me encontré con problemas, ¿no? Me encontré con problemas porque, digamos que un poco las herramientas que estaba encontrándome de época, pues no eran suficientes para poder llevar a cabo todo lo que queríamos, ¿no? Al final, hoy en día, pues por un lado tenemos, pues que como principales amenazas, bueno, al final todo acaba en ransom, en extorsión y es filtración, porque al final ya hoy en día nadie solo cifra, ¿no? Sino que primero se llevan los datos y si no te cobran por una cosa, pues te la cobran por otra. Y la verdad es que, como bien comentaba nuestro compañero Andrés, pues todo eso le está costando a la industria muchos millones. ¿No? Pero, por cierto, yo soy una persona que me gusta que me molesten, o sea que, por favor, me gustaría que ustedes a través de las preguntas que pongan ahí todas vuestras dudas y yo a partir de ahí también ir llevando un poco la presentación a raíz de las principales dudas que vayan teniendo, ¿no? O sea, por favor, no se corten en escribir. Pues, al final lo que veía en la industria es que, por un lado, tenemos a los malos que cada vez hacen las cosas más rápido, ¿no? No me quiero solo centrar en la IA, porque la IA es algo relativamente nuevo, pero si nos vamos ya a los últimos 5 años de un incidente de seguridad, antes nos encontrábamos a que el MTTD, ¿no? El Mean Time to Detect y el Mean Time to Respond, antes era, pues podían ser semanas o podían ser meses. ¿No? Ahora yo creo que eso ya es prácticamente imposible. A ver, tenemos por aquí a alguien que nos pregunta, con la creciente sofisticación de los ataques basados en inteligencia artificial como deepfakes, phishing automatizado y malware adaptativo, ¿qué estrategias y mejoras prácticas recomiendan para que las instituciones eviten caer en estos ataques y fortalezcan su capacidad de detección y respuesta? Pues es una gran pregunta. Es una gran pregunta que creo que todos los que estamos aquí tendrían una respuesta diferente, pero yo creo que hay cosas en las que estamos todos de acuerdo.
Al final, hoy en día, en que alguien, ya sea con un deepfake o un phishing automatizado, caiga en una suplantación de identidad, si estamos hablando de una empresa grande, es prácticamente imposible. ¿No? Es decir, tenemos 5.000 empleados. Alguno de los 5.000 va a caer. O sea, obviamente tenemos que tener una muy buena estrategia de concienciación. Obviamente tenemos que tener unas buenas medidas de tener un buen EDR que nos ayude a detectar las cosas antes de tiempo. Pero para mí lo que tenemos que partir de la base es que tiene que haber una respuesta inmediata. Y con la respuesta inmediata vengo a decir, no me sirve el decir, no me sirve el decir solo es que tengo pagado un SOC y con ese SOC yo ya tengo unos procedimientos perfectos. Si hoy en día, como comentábamos antes, un ataque podía durar semanas, ahora un time to ransom, que es desde que tienes el acceso inicial en una plataforma hasta que empiezan a cifrar ordenadores, eh, he visto ataques que tardaban una hora. Entonces, si estamos hablando que un ataque tarda una hora en empezar a cifrar máquinas, donde normalmente si han cifrado máquinas es porque ya se han llevado parte de información por la cual te pueden extorsionar, si tú tienes un SOC pagado y ese SOC tiene un SLA que empieza a trabajar dentro de 3 horas, pues van a ir a mirar los restos. Entonces, a mí lo que me encantaría es que busquemos maneras de responder a un ataque lo más rápido posible y yo creo que lo que estoy viendo en muchas compañías es que ya están yendo a procesos automatizados que toman medidas correctivas y después el SOC analiza si posiblemente es un falso positivo. Quiero decir, ya he visto en varias empresas implantado el decir, veo un login sospechoso, ¿no? De un país no habitual, una localización no habitual. Me da igual que tenga un MFA válido. Primero bloqueo la cuenta y después hago que una persona del SOC llame por teléfono a esa persona y le pregunte si de verdad era esa persona la que estaba haciendo login. Ah, dice, no, que estaba de vacaciones. Perfecto. Se desbloquea el usuario y se pide perdón, ¿no? Pero ya estamos yendo a un nivel en donde ya necesitamos tomar acciones correctivas en donde sabemos que vamos a fallar. ¿No? En donde sabemos que podemos, en algunos casos, fastidiar a la operación normal, ¿no? Intentando ser cauto con ese tipo de cosas, pero partiendo de la base de que va a haber falsos positivos, ¿no? Básicamente porque si no, lo que nos encontraremos será en que nos encontraremos en que responderemos tarde. Entonces, para mí, lo primero es, sí, necesitamos tener una empresa que se haga cargo de nuestra ciberseguridad un 24/7, pero luego necesitamos herramientas que nos permitan responder rápido. Y eh, yo creo que eso es para mí, de lo más relevante. A ver, por favor, Andrés, eh, ayúdame con tu punto de vista aquí también. Bueno, listo, dale, como para aprovechar y seguir con tu interesante presentación. Miren, yo creo que el tema de IA precisamente está empezando a ser utilizado en la versión de ataque. Entonces, yo creo que un poco pensar en los Generative Adversarial Networks o lo que la gente llama GANs, yo creo que puede ser muy interesante porque uno puede entrenar el IA para precisamente defender un poco más esos ataques generados artificialmente. Evidentemente, lo que dice Lucas, estar preparado a que sí o sí pues vas a ser vulnerado, creo que es de las cosas más prácticas que sí o sí tenemos que hacer porque seguro que algo puede estar, pero también hay que ir desarrollando los temas de autenticación multifactorial. Yo creo que el tema de MFA adaptativa sí puede ayudar a que, listo, te llegan, pero no necesariamente te puedes autenticar a donde quieras, ¿no? Obviamente, cositas como el Zero Trust, que sé que le hago propaganda, pues es que me parece algo que en la evolución misma de la infraestructura, pues hace sentido, tiene que ser, y a mí me ha parecido muy interesante en los experimentos que hemos hecho con el tema de inteligencia artificial para análisis de texto en correos, o sea, como los modelos NLP, como Natural Language Processing,
porque pues a veces todavía se puede detectar cositas como diferentes o raros y evidentemente pues digamos lo que puede eso implicar. Entonces de pronto solo quería como de pronto sumar a todo lo que ya dijiste que de pronto puede ser interesante también tenerlo en cuenta. Por supuesto. Y para mí, de verdad, algo que cuando la gente me preguntaba en 2015, ¿no? De qué es lo que tiene que hacer un SOC para estar preparado, una compañía para estar preparado para un ataque, es justamente, realmente no ha cambiado mucho. Y es el estar preparados para responder a un ataque. ¿Y cómo se responde? ¿Cómo se está preparado para responder a un ataque? Practicando. O sea, es la única manera. Es decir, podemos tener los procedimientos perfectos. Ahora, si nadie los utiliza, el día que los vas a utilizar, nadie sabe ni por dónde empezar. O sea, necesitamos generar adversarios que nos ayuden, adversarios controlados, ¿no? Puede ser un reptil, pueden ser plataformas automáticas de ataque, pueden ser ejercicios de tabletop, pero es súper necesario que todo el equipo esté engranado en un día a día para que sepamos, cómo responder a ese tipo de ataques. Pero por otra parte, también, volviendo un poco para atrás de la presentación, que hemos ahí hemos saltado un poco, algo que ustedes estarán viendo en vuestras empresas es que, digamos que los proveedores intentan llevar a una consolidación, eh, prácticamente todas a una consolidación de soluciones, ¿no? Entonces, esto tiene cosas buenas y tiene cosas malas. La cosa buena, pues que hoy en día tenemos, grandes empresas como puede ser, pues yo que sé, un Palo Alto, podemos irnos a un CrowdStrike hoy en día, podemos irnos, ¿no? Que ya dejan de ser de lo que ha empezado. Palo Alto ha empezado con unos firewalls, hoy en día te pueden dar casi cualquier producto relacionado con el mundo de la ciberseguridad. Lo mismo podemos ir a un Fortinet, ¿no? O sea, tampoco quiero ponerme aquí a hacer publicidad, pero si nos vamos a las empresas grandes del mercado de la ciberseguridad, todas intentan ir teniendo herramientas para ofrecer todo el stack, ¿no? Cosas buenas, consolidación de proveedores. En la consolidación de proveedores podemos tener una eficiencia en costes, ¿no? Principal problema, pues que entonces ya no juegas a escoger la mejor solución, ¿no? O sea, la, la mejor solución pasa por haber hecho una prueba con 3 o 4 diferentes y ver cuál es la que mejor se adapta a tu negocio. Ahora nos vamos a, bueno, pues si ya me la está dando Palo Alto, pues no me quiero poner aquí a buscar 80 soluciones más, porque yo sé que como mínimo la de Palo Alto será buena, o como mínimo la de CrowdStrike será buena, ¿no? O la de Forti, me da igual. Entonces, claro, tenemos por un lado el que ya no tenemos herramientas que son las mejores de cada cosa. Por otro, que es que el proveedor, como las tiene integradas, te da una mejor visibilidad del entorno en tu end porque tiene diferentes tipos de visibilidad. Pero luego seguro que tenemos herramientas en la casa que no se pueden incorporar a ella. Y o tenemos herramientas que hagan ese pegamento, o entonces nuestra postura de seguridad vuelve a ser débil. Entonces, después volvemos otra vez al tema de la IA. Al final, la IA hoy en día no es que como un ChatGPT Operator sea capaz de hacer un procedimiento 100% automatizado y las IAs malignas entrar en las empresas de manera autónoma, ¿no? Sino que así como hoy en día utilizamos ChatGPT para que nos ayude a redactar correos o documentos o mm, exploits, eh, yo lo uso un montón y ayuda. Por ejemplo, yo veo un dropper, ¿no? Un archivo que te están enviando para que es el predecesor del malware de verdad, que es el que se descarga el malware de verdad, pues que obviamente está ofuscado para que tú de manera fácil no lo sepas leer, tú le pegas ese dropper a ChatGPT, le dices, por favor, desofusca esto y dime la URL de conexión de este dropper. Pues os puedo asegurar que en el 99% de los casos, en 10 segundos lo ha hecho. Y dices, vale, algo que era un analista que antes tardaba una tarde entera en ver qué técnicas de ofuscación estaba teniendo ese malware, ese dropper, para poder esconder lo máximo posible las URLs de conexión, hoy en día nos lo hace ChatGPT en 10 segundos.
¿Y si lo hacemos al revés? ¿No? Y si le decimos, por favor, hazme un dropper que sea capaz de descargarse este malware y además utiliza técnicas de ofuscación difíciles de tal, pues de esa misma manera te lo va a hacer. ¿Qué problema tenemos con eso? Pues que hacemos a que las detecciones basadas en firmas no funcionen, porque estás generando un dropper diferente hecho de manera diferente cada vez que estás lanzando una pregunta, ¿no? Entonces, con eso ayudamos a los malos a que sean capaces de ir mutando de manera muchísimo más rápida a la hora de estar preparando esos ataques. Entonces, necesitamos análisis de datos en tiempo real. Es la única manera. Por un lado, tenemos en que la mayoría de información que procesamos no es necesaria para lo que estamos poniendo. Tenemos, o tenemos otro que en algunos casos llega al 50%, que solo la tenemos ahí con fines de auditoría. Y realmente la proporción de información que realmente necesitamos para nuestro negocio es mucha menos. Entonces, por un lado, necesitamos algo que nos ayude a orquestar y luego a orquestar el cómo mandamos la información. Pero después lo que necesitamos también es algo que nos ayude a hacer ese pegamento entre herramientas, ¿no? Decir, vale, pues tengo esta parte del stack eh, de este fabricante para el EDR. Vale, pero quiero poder bloquear una IP que además la tengo en otro fabricante, en otro firewall. O quiero bloquear algo del directorio activo, ¿no? Pues tengo la opción de utilizar un SOAR o puedes utilizar alguna herramienta como podría ser la nuestra de análisis que también tiene capacidades de remediación en tiempo real y entonces dentro de tus miles de eventos por segundo podemos sacar una regla que te ayude a hacer ese tipo de acciones en tiempo y forma, ¿no? Pero por la misma regla de tres, decir, pues si yo tengo un log de un Windows, que no sé si alguna vez habéis tenido la oportunidad de ver uno, es un log asqueroso. De ese log, nosotros tenemos unas tasas de reducción de un 80%, sin llegar a perder información que hay dentro del log, simplemente optimizando el formato, ¿no? Entonces, imagínense lo que pueden ahorrar, porque partimos de la base, si ahora mismo haciendo así una estadística rápida al alza, los los logs que más ocupan son los que tienen que ver con endpoints y servidores Windows y directorio activo, firewalls y navegación. Si se me escapa alguno, por favor, díganmelo. Pero eh, si a esos logs somos capaces de reducir una media de un 50% de todos ellos, el dinero que nos vamos a dejar en analítica va a ser menor. Pero por otro lado, quizá lo que nos interesa tampoco es solo reducir ese 50%, sino liberar ese 50% de nuestra herramienta analítica para poder meter otro 50% de logs que quizá se nos están dejando por ahí porque la licencia que tenemos no nos da para poder ponerlos todos, ¿no? Entonces, al final, el por qué en su día cuando me he puesto a emprender necesitaba, o sea, se me dio porque era una herramienta como esta, fue por la necesidad de encontrar esa herramienta que me ayudase a hacer ese pegamento, ¿no? Que me permitiese, por un lado, eliminar ruido, por otro, optimizar, por otro, unir esas herramientas, por otro, hacer esa detección temprana. Y, y yo creo que ahí es donde Onum está haciendo un mejor trabajo. Ahí, a ver, tenemos por aquí, ¿cuáles son las principales amenazas cibernéticas que se espera que afecten al sector financiero en 2025 y cómo pueden prepararse las empresas para mitigarlas? Vale, pues a ver, yo creo que el sector financiero, para lo bueno y para lo malo, en lo que es un ataque de empresa, em, vale, tengo aquí otra pregunta que ahora respondemos. Por un lado, las principales amenazas, pues seguro que el acceso con el credential stealing y después entrar en tu empresa para intentar deployar un ransom, lo tienes ahí. O sea, esto es igual que todas las demás industrias. Pero el problema que tenemos ahí es que cada vez tenemos que ir más
a modelos basados en Behavior Analytics, ¿no? O sea, ya no sirve solo el tener una regla que me diga doble factor es suficiente, ¿no? Recibo un SMS con un código y eso lo pongo. O sea, he visto ataques hoy en día en donde han duplicado SIMs para poder recibir el OTP SMS de una persona a la que le habían robado credenciales y a partir de ahí han ido indagando en la empresa. La verdad es que hoy en día la respuesta ante incidentes es algo muy bonito y por eso me gusta colaborar siempre que puedo porque te da una visión muy diferente eh, del punto de vista del atacante, ¿no? Y como cada vez estamos dándole una vuelta más. O sea, al principio, pues las empresas caían porque nadie tenía doble factor. eh, la mayoría de ataques hoy en día siguen viniendo por robo de credenciales y claro, mientras había un montón de herramientas eh, que detectaban tarde ese tipo de ataques, otras muchas empresas que no tenían implantados ningún tipo de doble factor y demás, pues claro, caían a la semana 30 y 40 empresas. O sea, eso, una buena métrica, hay muchos sitios como Ransom Watcher y cosas así, eh, que como analizan las webs que aparecen ahí las empresas que en caso de que no paguen publican su información, pues de ahí pueden sacar de manera muy fácil cuántas empresas están viendo afectadas por ese tipo de grupos, ¿no? Hoy en día creo que vamos ya como 70 grupos diferentes, de los cuales ya hay muchos que son de ransom as a service. No, la verdad es que esto, si os interesa, podemos hacer alguna otra plática que esté más orientada a entender cómo funciona todo ese mundo, ¿no? De cómo, desde cómo funciona un afiliado a cómo funciona un grupo y dónde está el access broker, ¿no? Que es el que acaba vendiendo este tipo de credenciales. Pues claro, al final todo eso es una industria que va creciendo cada día y cada vez los access broker empiezan ya a hacer tácticas mucho más avanzadas para saltarse incluso algunos casos de doble factor de autenticación. Entonces, claro, lo malo que pasa en el sector financiero es que si tienes acceso a clientes, empresa o retail, a ellos también le van a robar las credenciales del banco y también van a intentar robar dinero por ahí, no solo desde el punto de vista de deployar un ransom en la compañía, ¿no? Los brasileños ya sabemos que les gusta mucho poner rats y a partir de ahí tener el control de la pantalla de la víctima y donde pones un número de cuenta, te lo cambio y le envío dinero a otra cuenta, ¿no? Pero bueno, o sea, eso es parte del fraude electrónico del día a día. Eh, a ver, Juan Pablo por aquí nos preguntaba qué SIM recomienda para realizar este tipo de analítica de forma ágil para mejorar o optimizar detección y respuesta. Esta pregunta no tiene una respuesta buena. Quiero decir, obviamente tenemos líderes en el sector, ¿no? Tenemos pues Splanks de la vida, tenemos Exabeams, pero todo esto va más allá. No es simplemente el decir eh, este SIEM es bueno para mí. Al final es el que sea bueno para cómo, o sea, no es que uno vaya a ser el mejor para todos los clientes. Tú tienes que entender como persona que vive de proteger su casa dentro de tu ecosistema, cuál va a ser el mejor para ti. Si tienes toda la suite Palo Alto, quizá el XIAM te va a funcionar bien en tu ecosistema, ¿no? O sea, es decir, no, pues ponte un Splunk, que eso siempre es mejor. No necesariamente. Al final, lo que tienes que tener es una herramienta que te permita búsquedas rápidas, hacer un alerting rápido, hacerte unos dashboards para poder sacar un estado de salud lo antes posible y a partir de ahí que tú puedas jugar con diferentes llaves para ahora pongo más información de esto, ahora pongo más del otro y siempre pues tener un equipo entrenado como puede ser el de Digisoc que os ayude a que todo eso pase en segundos o minutos, no en horas. Eh, Me preguntan cómo mitigar el riesgo al exponer nuestra información disponible en Internet. Eh, ¿Qué consideramos disponible? Si nos vamos, por ejemplo, hoy en día, el que tengamos a mucha gente en LinkedIn, ¿no? Y decir, hubo una época que muchas empresas al principio de LinkedIn les decían a los empleados que
no podían decir dónde trabajaban. De hecho, hay empresas que lo siguen diciendo. Eh, no creo que eso hoy en día tenga ningún tipo de sentido. Al final tenemos que saber que va a haber siempre información que no vamos a poder controlar, que va a estar por ahí puesta, que son la que después van a utilizar para hacer ataques de ingeniería social. Pero ahí a lo que tenemos que ir justamente es a atacar el problema, no si lo que van a buscar obteniendo información es hacer una llamada y que además parezca que eres de un soporte o que eres o que se hace pasar por otra persona, lo que tenemos es que mejorar los mecanismos de detección de ese tipo de cosas. Pero no veo el que tengamos, o sea, al final, el que la información esté expuesta, nosotros no lo vamos a poder evitar hoy en día. Lo que tenemos es que mitigarlo mediante la detección temprana de amenaza. Finalizando esta parte, vamos a leer las últimas dos preguntas, tanto Lucas como pues Andrés nos pueden apoyar. Entonces, la última pregunta que tenemos es, de acuerdo al ecosistema que manejamos, ¿cuál de todas las herramientas sería la más compatible con la mayoría de marcas? Teniendo en cuenta lo que dice Lucas, que es verdad, necesariamente pues las herramientas van a hacer como decimos acá en Colombia, a veces como la panacea, es decir, no necesariamente pues una sola solución cubre todo lo que uno está necesitando, ni uno debe pensar ingenuamente que una solución simplemente cubre todo. Entonces si uno dice, pero entonces, ¿cómo tomo una buena decisión? Lo primero sería entender uno quién es, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero? ¿Te interesa más trabajar directorio activo? ¿Te interesa más automatización y detección avanzada? ¿Te interesa más análisis ultra rápidos en cloud? ¿Te interesa más phishing y amenazas complejas? ¿Te interesa más bajo costo y flexibilidad? Porque eso, al final de cuentas, te va a dar un insight para pensar con mejores atributos cuál es tu herramienta adecuada. Por ejemplo, digamos ya ahora sí poniendo un poquito más el sombrero de Digi, es nosotros, por ejemplo, nativamente desde Sandra y Brainiac, digamos que logramos tener, digamos, como decisiones muy decentes y detecciones de muy alto nivel, digamos, a un costo muy bajo frente a tener que comprar grandes infraestructuras. Entonces, por ejemplo, esa opción para el estado de madurez de ciertas organizaciones es supremamente funcional. Sin embargo, a veces cuando ya vemos equipos mucho más grandes, desplegados, una madurez más grande por parte del cliente, nos gusta también proponer infraestructuras ya de buen tipo y en ese caso, Exabeam nos ha gustado como la combinación entre performance, capacidad digamos, y precio frente a algunas. Entonces yo diría que no es que existe la solución mágica que uno diga es la más compatible o es la mejor, sino depende mucho digamos, del ecosistema. Ahora bien, digamos que si uno hiciera así juicioso el tema, yo creo que realmente pues hay varias tecnologías en el mercado muy interesantes, digamos, dependiendo de la sofisticación. También, pues digamos, por ejemplo, este es un competidor, pero por ejemplo, Sentinel hay que decir que puede llegar a ser muy interesante. Para nubes, el Google Chronicle puede ser muy interesante. Entonces, para no extenderme, digamos que es uno de los temas que más me gusta, diría esto. Sí, al final, cómo se puede preparar una empresa para cumplir con las normativas sin comprometer la agilidad operativa. Eso siempre es un trade-off. Quiero decir, al final ya sabemos que si nos vamos a implantar la normativa 100%, se suele ser bastante disruptivo, ¿no? Pero yo creo que eh, la única manera que hay para hacer eso es apoyarse en equipos que ya lo hayan hecho antes. ¿No? Al final es aprovecharse de la experiencia, ya sea desde la consultoría o ya sea también hablando con otra gente que esté viviendo eso mismo, ¿no? Que te ayuda a ir tomando las mejores decisiones para el ir minimizando todos los pasos que tienes que ir dando por el camino, ¿no? Eso no sé si Andrés tienes algo más que añadir al respecto ahí. Pero para mí No, no, es Para no. mí es ir de la mano con alguien que ya lo haya hecho o ir hablando con tus peers de diferentes empresas y decir,
oye, ¿cómo abordamos todo este tipo de cosas? No creo No, que de acuerdo. tengamos ahí una receta mágica. Sí, de acuerdo. Yo me pegaría a lo que dices y más bien arrancaría con la última pregunta y es, ¿sientes que yo te he avanzado a pasos agigantados? ¿Las mejores prácticas de seguridad van de la mano con este crecimiento? Y ahí de pronto me gustaría opinar que digamos, sí, IoT sí ha venido avanzando a pasos agigantados, pero realmente la seguridad es tal vez el quiebre más grande que tiene. Yo creo que los estándares, como pasa mucho en ciberseguridad, pues van detrás del tema. Y yo solo les digo algunas cosas que uno se pone a pensar, ¿no? ¿Cómo está el tema de ser otros en IoT? El tema de firmware seguro y actualizaciones automáticas. Muchos de los parches no están, muchos de los firmware no tienen ese cifrado que uno esperaría, no hay autenticación robusta, mucho menos detección de anomalías con mi aplicado como en un concepto general. Y a veces el tema de seguridad de la red IoT, la microsegmentación, los SDPs o los Software Defined Parameter, pucha, que tanto hemos trabajado en esos temas, yo creo que sí estamos un poquito, más dicho, es una cosa que uno debería decir, venga, miremoslo, porque tal vez hay tareas por hacer y como hay tantos incendios en ciberseguridad, de pronto uno lo deja de últimas y mañana de pronto es el hueco que estamos dejando con más exposición sin gestionar. Esa sería mi respuesta. Totalmente. Ahí, y también que el IoT, lo que el IoT provoca es un aumento exponencial de la telemetría. O sea, aquí ya no estamos hablando de tener decenas de dispositivos, sino que pasamos a tener miles de dispositivos por ahí desperdigados que además necesitamos tener cierto control sobre ellos para saber si se están conectando a sitios maliciosos, si alguien está intentando hacer movimientos laterales con ellos. O sea, todo eso hace que el requerimiento de guardar mucho volumen sea imperativo y ahí es donde una solución, como puede ser la nuestra como ONU, puede ir ayudando a atacar ese tipo de cosas, ayudándote a contener ese crecimiento tan exponencial, ¿no? Totalmente. Y yo creo que en aras, digamos, del respeto al tiempo con nuestros queridos, digamos que panelistas y evidentemente con ustedes que han estado con la audiencia pues muy juiciosa escuchándonos, de pronto Aleja, si quieres, para proceder hacia el cierre de los últimos temas. Listo, claro que sí. Pues eso era todo. Muchas gracias de nuevo a Andrés y a Lucas por esta intervención, por esta charla que de nuevo esperamos que para todos nuestros asistentes haya sido de mucho enriquecimiento, tanto para ustedes como para sus negocios. Les quiero pues recordar que les vamos a estar enviando a nuestros inscritos del webinar las memorias de este espacio. En días próximos. Ya no tenemos más preguntas, entonces pues nada, de nuevo agradecerles a nuestros asistentes por acompañarnos, a nuestros panelistas y esperamos verlos en futuros espacios como este, es que durante el 2025 en Digisoc vamos a tener bastantes. Entonces muchas gracias y hasta luego a todos. Que estén bien. Venga, que vaya muy bien. Gracias. ¿Estás preparado para afrontar un ciberataque? ¿Estás seguro de que tus empleados y terceros se comportan como esperas? En un mundo hiperconectado, la ciberseguridad ya no es una opción, es una necesidad. Según Cybersecurity Ventures, el costo del cibercrimen para el 2025 costará $10.5 billones en daños. Estas cifras demuestran que la ciberdelincuencia mueve una cantidad desorbitada de dinero. De hecho, si fuera un país, sería la tercera economía mundial más fuerte después de Estados Unidos y China. En 2023 se registraron numerosos incidentes de ciberseguridad en América Latina. Los incidentes más reportados por tipo de ataque son 1. Ataques de ingeniería social. 2. Robo de credenciales de acceso. 3. Infección de malware. 4. Ataques de phishing. 5. Explotación de vulnerabilidades. Además, el sector retail es uno de los más vulnerados, con un 28% de ataques cibernéticos, seguido del sector finanza e industria con el 24% y el energético con un 20%. El 28% restante incluye a otros sectores.
Las amenazas cibernéticas son cada vez más sofisticadas. Las organizaciones deben anticipar, resistir y recuperar. Por lo tanto, es hora de cambiar de una mentalidad reactiva a proactiva. Invierte en capacidades de búsqueda, detección y respuesta 24/7. ¿Sabes cuál es la postura de ciberseguridad en tu organización? ¿Estás preparado para afrontar un ciberataque? ¿Estás seguro de que los empleados y terceros se están comportando como lo esperas? ¿Tienes los controles adecuados y suficientes para cubrir el panorama de riesgos existentes? Sabemos que te detuviste a pensar desde la primera pregunta. Por eso, DigiSOC es tu socio confiable en soluciones y estrategias de ciberseguridad para enfrentar las amenazas cibernéticas a las que estás expuesto en tu organización. Contáctanos para más información y prevé el riesgo. Enfrenta las amenazas cibernéticas con DigiSOC.